Gracias, señora presidenta. En primer lugar, vamos a tratar el proyecto venido en revisión de Cámara de Diputados contenido en el expediente 17/22 y que refiere a la prórroga de varios impuestos, como así también de asignaciones específicas. El artículo 2 de la Ley 27.432 prorrogó por última vez hasta el 31 de diciembre del presente ejercicio 2022 5 impuestos, los que son motivos de una nueva prórroga a través del proyecto que estamos en tratamiento. La prórroga va a consistir en 5 años, es decir, será hasta el 31 de diciembre de 2027. Los impuestos que se prorrogan son el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, el impuesto a los créditos y débitos bancarios, el impuesto de emergencia sobre el precio final de la venta de cigarrillos y también el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, conocido como monotributo. A su vez, prorroga hasta la misma fecha, 31 de diciembre de 2027, una serie de asignaciones específicas que están planteadas en otros artículos de la ley citada y que son nutridos de una serie de impuestos, como impuesto al valor agregado, sobre el capital de las cooperativas, sobre bienes personales, sobre pasajes al exterior, sobre adicional, sobre el precio final de la venta de cigarrillos, sobre el monotributo. Además, también suspende lo que está establecido en el inciso A del artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre los Bienes Personales, que establecía que el 90% del producido de dicho impuesto debía financiar el régimen previsional. Al ser suspendido dicho artículo, el producido de dicho impuesto se coparticipa conforme el régimen de coparticipación federal que tenemos vigente. Por último, también extiende por 5 años el Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa, que se nutre de un impuesto que se aplica sobre el capital de estas organizaciones con una alícuota del 2%. Señora presidenta, los impuestos que estamos buscando su prórroga representan entre el 30 y el 32% de la recaudación tributaria. Por lo tanto, son de relevancia su continuidad para financiar no solamente los presupuestos el presupuesto nacional, sino también los provinciales, porque son impuestos coparticipables y a su vez también dineros producidos de estos impuestos se destinan a financiar al régimen previsional, es decir, al ANSES. Para tener una referencia de ello, en el presupuesto 2023, la suma de 4 impuestos de los que estamos prorrogando involucran una cifra superior a los 11.000 millones de pesos, más del 7% del Producto Bruto Interno. Por lo tanto, sin lugar a dudas, estamos ante un hecho muy importante y necesario que dichos impuestos continúen. Si tenemos en cuenta, hemos hablado de que son impuestos coparticipables, muchos de ellos. Y tenemos así que el impuesto a las ganancias es coparticipable en su totalidad de la recaudación, entre, por supuesto, provincias, nación y conjunto de provincias. Los bienes personales, primero, tienen una detracción de una cifra nominal con destino al INCUCAI y luego más del 93% se destina al régimen de coparticipación federal y un 6,2% se distribuye entre las provincias que no han transferido sus cajas previsionales a la nación. El impuesto a los créditos y débitos bancarios íntegramente es destinado al ANSES. El producido de la ley sobre el precio final a la venta de cigarrillos también íntegramente se destina al ANSES. En el caso del monotributo, que tiene 2 componentes, este impuesto, este concepto, tiene el componente impositivo que se distribuye de la siguiente manera: el 70% va al ANSES y un 30% se distribuye conforme el régimen de coparticipación federal. Y lo que es el componente previsional que compone el monotributo, íntegramente se destina al ANSES.
En cuanto a las asignaciones específicas que también se prorrogan y que rigen sobre diversos impuestos, nos vamos a referir a aquellos en los cuales no hemos hecho mención ya, y tenemos el caso que del producido del impuesto al valor agregado, un 11% se destina al ANSES. El impuesto sobre el capital a las cooperativas, el 50% se destina al Fondo para la Educación y Promoción de las Cooperativas. El impuesto sobre los pasajes al exterior se destina el 40% al Instituto Nacional de Promoción Turística y un 60% a la Secretaría de Turismo. Como se podrá observar, señora Presidenta, la continuidad en la vigencia de estos impuestos es de sustancial importancia. Como ya dijimos, tanto para financiar al presupuesto nacional, al presupuesto nacional, a los presupuestos provinciales y al régimen previsional, es decir, al ANSES. No hacer lugar a la prórroga de estos impuestos tendríamos consecuencias impredecibles, sobre todo desde un punto de vista social. En segundo lugar, nos vamos a referir a otro proyecto que también viene en revisión de la Cámara de Diputados, contenido en el expediente número 25/22 y que contiene el presupuesto de la Administración Nacional para el periodo 2023. Esto se lo realiza para cumplir lo establecido en el artículo 75, inciso 8 de nuestra Constitución Nacional. El proyecto de presupuesto que estamos tratando propone converger a la estabilidad económica, a la recuperación del poder adquisitivo de los ingresos y a la recomposición y al fortalecimiento de los mercados, tanto internos como externos del país. Y para ese cometido fija objetivos centrales que están referidos a fomentar el orden fiscal, propender al superávit comercial, fortalecer las reservas en el Banco Central y generar un desarrollo con inclusión social. Con relación al orden fiscal, en el presupuesto prevé que el déficit base caja no supere el 1,9%. Ello está en total consonancia con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, también referido a lo que es el financiamiento del déficit fiscal. En relación al sostenimiento del superávit comercial, se creó el programa de incremento exportador, que se conoció vulgarmente como el dólar soja, que además de dicho programa que comenzó a regir en el presente ejercicio, también se fomentó y se incrementó sustancialmente el control de las exportaciones y de las importaciones para evitar maniobras de subfacturación y sobrefacturación. En el caso de fortalecimiento de las reservas, se consensuó con distintos sectores de la economía, como el agrícola, de la pesca, de la minería, que liquiden exportaciones para que ingresen divisas, como así también se buscó los desembolsos de diversos organismos multilaterales, todo con el sentido de fortalecer las reservas en el Banco Central, que es el respaldo de nuestra moneda en circulación. Y el objetivo de desarrollo con inclusión social constituye una política muy importante, muy relevante para nuestro gobierno y consiste en fortalecer fundamentalmente los salarios y las jubilaciones de las y los ciudadanos de Argentina. En cuanto a los parámetros macroeconómicos fijados en el presupuesto, tenemos que, según el Fondo Monetario Internacional, prevé un crecimiento del Producto Bruto Mundial para el ejercicio 2023 del 2,9%. Y para nuestro país está previsto un crecimiento del 2%.
porcentaje que también se prevé que se mantenga para el ejercicio 2024 y el ejercicio 2025. El consumo privado, el consumo público, se prevé un incremento del 2% y de la inversión un incremento del 2,9%. El comercio exterior, continuando con una consolidación de lo que es la balanza comercial, se prevé un saldo positivo de más de 12.000 millones de dólares. Y con todas estas medidas, con todas estas proyecciones macroeconómicas que implican realmente un ordenamiento macroeconómico, se espera que las expectativas inflacionarias sean contenidas y para que de ese modo se concluya el ejercicio 2023 con una inflación cercana al 60%, que es lo que está previsto, como así también un tipo de cambio con un crecimiento levemente superior, esto es ubicándose en los 169,9 pesos por dólar, casi 170 pesos. En cuanto a los números globales del presupuesto, tenemos que en materia de gastos se prevé un gasto total de 28,9 billones de pesos, que si consideramos su distribución por finalidades y funciones, tenemos que más de un 64% está destinado a los servicios sociales, donde un gran componente lo es el pago a los jubilados, es decir, el sistema previsional. También tienen una participación importante lo que es la salud, la educación y la ciencia y la técnica. 15,5% lo componen los servicios económicos, es decir, subsidios, un 10% lo compone la deuda pública, un 4% los servicios de defensa y seguridad y un 5,6% lo que es la burocracia del Estado, es decir, en administración gubernamental. Geográficamente, otra división también importante que se hace de lo que es el gasto del presupuesto, tenemos que un 22% está concentrado en lo que es la ciudad de Buenos Aires, un 21,22% en la provincia de Buenos Aires, de tal modo que el 43,2% está concentrado en estas dos jurisdicciones. El 17,9% queda en el Estado Nacional y un 38,7% para el resto de las jurisdicciones donde están incluidas allí 22 provincias. Claramente denota una alta concentración. En materia de ingresos, se prevé una recaudación de 22,4 billones de pesos, de los cuales el 99,6% son de ingresos corrientes y solo un 0,4% son de ingresos de capital. También otro dato importante para destacar es que más del 66% de lo que son los ingresos corrientes son obtenidos de la recaudación de impuestos. De allí lo importante de la prórroga de los impuestos a lo cual me referí en primer lugar. Y un 29% lo aportan las contribuciones a la seguridad social. Si comparamos los gastos con los ingresos, notamos que tenemos un déficit de 6,4 billones de pesos, los cuales se van a financiar con la obtención de fuentes financieras por 30 billones y de los cuales se aplicarán por 23,7 billones de pesos. Es de destacar que el componente principal, tanto de las fuentes como de las aplicaciones, lo es el endeudamiento público en pesos. Si bien en las negociaciones que una norma de estas características siempre lleva implícito, se han incorporado diversos conceptos, sobre todo obras, que implicarán mayores erogaciones. Perfecto, gracias. Mayores erogaciones. Las mismas podrán ser ejecutadas en tanto en cuanto se les asignen recursos. Señora Presidenta, el proyecto de presupuesto que estamos tratando
es acorde al contexto en el cual proviene y se encuentra nuestro país. Es un presupuesto realista en el cual financia los servicios esenciales del Estado, como así también las políticas esenciales definidas como un plan de gobierno, pero en un marco de restricciones que está dado por un contexto mundial muy influenciado por una guerra que, si bien se desarrolla en una región muy alejada de nuestro país, pero tiene impactos globales muy importantes, dado que es una región muy rica, es proveedora al mundo de materias primas alimenticias, de energía, y genera grandes distorsiones de precio. También no hay que olvidar que el país tuvo que normalizar, encauzar una deuda muy elevada que dejó la gestión de gobierno anterior, en la cual nos introdujo nuevamente en nuestro sistema el Fondo Monetario Internacional, y luego tuvimos que sufrir una crisis sanitaria que, si bien fue global, fue mundial, de la cual nuestro país obviamente no fue la excepción, una crisis sanitaria muy costosa, muy dolorosa. Todas circunstancias que hacen de que un contexto en el cual se encuentra nuestro país sea de restricciones. Ahora bien, esas restricciones en un mediano plazo pueden ser superadas claramente si las riquezas que nuestro país está en condiciones de ofrecer al mundo y que le van a ser demandadas en materia de alimentos, de energía y de minerales son distribuidas en un esquema capitalista distributivo y humano. Señora Presidenta, el presupuesto es una norma muy importante y fundamental para toda gestión de gobiernos. Es la ley de leyes. Es una norma que autoriza a invertir en los servicios esenciales, como así también en las políticas que desde el Poder Ejecutivo se definen. Permite también recaudar los recursos que permiten luego financiar esas políticas. Es una norma importante porque fija parámetros como los que hacía mención, parámetros macroeconómicos, que luego los actores del mercado los toman para tomar sus propias decisiones. Pero como toda proyección, se basa en determinados supuestos, determinadas proyecciones, conforme a los contextos, como señalaba, y así también a las previsiones o cómo se avisora el futuro. Que si en términos generales esas evaluaciones se mantienen constantes o se concretan, esas proyecciones, tanto los valores monetarios como los parámetros macroeconómicos que están definidos en el presupuesto tienen alta probabilidad de cumplirse. Ahora, bien sabemos que la realidad no es estática, sino más bien es dinámica. Por lo tanto, es lo más probable que ocurra que existan modificaciones y marcadas diferencias conforme lo previsto. Por eso es importante que también se prevean herramientas de adecuaciones cuando se planteen esas situaciones para evitar ralentizaciones en las ejecuciones de las políticas que el gobierno lleva adelante y que están financiadas a través de este instrumento. No obstante ello, se ha previsto un artículo, se incorporó un artículo en el texto de la ley que establece que computando a agosto de 2023, ya sea el porcentual de inflación o los ingresos efectivos recaudados superen en más de un 10% de lo que se ha previsto originalmente, en el lapso de los siguientes 30 días debe ser remitida una ley complementaria al Congreso para que se discuta a dónde asignar dichos recursos. Se podrá coincidir o no con las proyecciones, con las políticas, pero en todo caso eso serán motivo de negociaciones, de observaciones, de discusiones. Pero lo que no es materia de discusión, creo, es que se prive a un país
a que tenga su presupuesto, como ha ocurrido el año pasado, en la cual la oposición no acompañó la aprobación del presupuesto y como vemos en esta oportunidad que está ausente para su discusión, su tratamiento y que pueda ser también aprobado, acompañado por aquellos que así lo planteen. Es un presupuesto que tiene un fuerte componente federal. En materia de obra pública hay una adecuada distribución en todas las provincias, como así también un agregado que se hizo de que los organismos nacionales que operan en las provincias, cuando tengan que hacer adquisiciones para su desempeño, el 50% como mínimo de esas adquisiciones sean hechas en esas jurisdicciones provinciales donde están emplazados. Estos son conceptos muy importantes que tienden a que los recursos que están establecidos, están fijados en el presupuesto, tiendan a ser distribuidos lo más ampliamente en todo el territorio nacional. Bien, como tercer expediente que vino, y en este caso vino acompañado al proyecto que acabo de describir, que es del presupuesto 2023, viene también en revisión el número 26/22, que contiene una fe de ratas con respecto al artículo 89 del presupuesto. ¿Qué se refiere el artículo 89? A que tanto el Estado nacional, los estados provinciales o municipales, que son los titulares de los servicios de distribución de energía eléctrica en sus respectivas jurisdicciones, tengan que velar por el pago de las facturas que emita la empresa distribuidora en el mercado mayorista energético, que es CAMESA, velen que las facturas que emita contra esas distribuidoras finalmente sean pagadas. ¿Cuál es el sentido de la fe de ratas? La redacción original establecía que esas jurisdicciones, si me permite leer, deberán controlar y garantizar el estricto cumplimiento del pago. Corrige y debe decir, nuevamente leo, las jurisdicciones deberán controlar el estricto cumplimiento del pago. Es decir, que las jurisdicciones deberán controlar, pero no garantizar el pago de las facturas que emita CAMESA contra las distribuidoras de energía eléctrica en sus respectivas jurisdicciones. Es importante, señor presidente, que esto también se considere y se apruebe, porque de no hacerlo se podrá dar el caso de que jurisdicciones estatales estén garantizando el pago a CAMESA a empresas privadas que son, en muchos casos, las que se encargan de la función de distribución de la energía eléctrica en distintas jurisdicciones, en distintas localidades de nuestro país. Bien, por todo lo expresado en estos tres expedientes que he tratado sintéticamente de describir, que los considero muy importantes, estamos hablando del presupuesto, impuestos que sustentan el 30% de la recaudación tributaria y una fe de ratas que es muy importante que también sea tenido en cuenta, es que solicito a las señoras senadores, señores senadores, que acompañen en la aprobación de lo acá planteado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador.